la elección primaria abierta, las paso ahora mismo. Ya estamos sobre y elegimos a Jorge Obey, el candidato del Frente para la Victoria aquí en la provincia de Santa Fe, un hombre 2 veces gobernador, que si hay un problema que no tiene es resolver el conocimiento entre los electores santafesinos. Hoy aquí Jorge Obey con nosotros en Final Abierto. Gracias, Jorge, por venirte de Santa Fe aquí al Cairo. No, por favor, es un placer. Además no me tuve que venir porque estoy instalado en Rosario. Ah, ¿estás instalado? Sí, estoy recorriendo la ciudad hace ya tiempo. Está, muy bien. ¿Y cómo te llevas con Rosario? Muy bien. Yo con Rosario tengo una especial relación. La mitad de mi familia es rosarina, Ajá. Mi madre era rosarina, mis abuelos rosarinos, tengo aquí la mitad de mi familia. Por eso cuando fui gobernador me vine a vivir aquí la mitad del tiempo. Las 2 veces que fui gobernador me instalé en Fisherton y fui un vecino más de la ciudad. Una ciudad que conozco, a la cual la quiero, en la cual tengo mucha gente amiga y que por lo tanto no me da ningún tipo de trabajo caminarla, conversar con su gente, tomar un café, en fin. Todo esto sumado a la importancia política que tiene Rosario en la provincia, una ciudad con más de 1 millón de habitantes, una ciudad pujante donde se forma mucha opinión. Por eso Rosario es fundamental en cualquier tipo de proceso electoral. Tu presencia en esta etapa electoral, encabezando la lista del Frente para la Victoria, puede decirse en algún punto, en sectores por ahí alejados a la cocina, digamos, política del Frente para la Victoria, lo vieron como una sorpresa. ¿Vos pensás que esto es así? ¿Qué percibís? ¿O no? ¿O te parece que es un paso más en tu trayectoria política? Yo en ningún momento dejé la actividad política, lo que por ahí significó para alguno que no siguiera en forma detenida y día a día lo que ocurre en la política, puede haber significado una sorpresa mi aparición encabezando esta lista, pero desde que yo dejé de ser diputado hace 1 año y medio, comencé a caminar la provincia, sobre todo en la búsqueda de algo que para mí era fundamental, Rodolfo, que era la unidad del peronismo. El peronismo, de ser el movimiento mayoritario en esta provincia durante 24 años, pasó a perder las 2 últimas elecciones de gobernador, a salir tercero en la última, lo cual nos alertó a los dirigentes justicialistas sobre que algo mal estábamos haciendo. Comenzamos una etapa de reflexión, de discusión interna, y llegamos a la conclusión que el problema grave que teníamos era la confrontación entre distintos dirigentes, entre distintos territorios, todo lo cual había significado una fuga muy grande de votos del peronismo hacia otros sectores políticos, y terminó con este panorama que antes te describía. A partir de allí yo comencé a caminar la provincia con un objetivo: lograr la unidad del peronismo. Empecé a conversar con intendentes, presidentes comunales, legisladores, y cuando llevaba ya 5 o 6 meses en esta tarea, recibo una llamada de la Casa Rosada. La presidenta Cristina me convoca para conversar. Nos volvimos a juntar después de más de 1 año que no conversábamos. Yo le empecé a expresar cuáles eran mis ideas, ella estuvo totalmente de acuerdo y me terminó encomendando la tarea de caminar la provincia como lo venía haciendo para tratar de lograr la unidad del peronismo. 1 año y medio después puedo tener la alegría de decir que tenemos una lista única, muy bien armada, muy bien estructurada, representativa de los territorios, representativa de las generaciones, y bueno, en buena medida el resultado de las tareas que hemos venido haciendo. Mucho se lucura respecto de esas reuniones a solas con la presidenta, en este caso las tuyas. No sé, se imagina uno qué le dice uno, qué le dice el otro, se definen cosas importantes. ¿Qué fue lo más importante que señaló la presidenta en esa instancia y qué fue lo que le llevaste vos como central? Mirá, yo lo primero que quiero aclarar es que yo tengo, tanto con Cristina como la tuve con Néstor Kirchner, una relación personal muy fuerte. Éramos compañeros de militancia en épocas juveniles, nos conocemos mucho. Yo fui el primer y único representante del peronismo santafesino que estuvo en San Vicente cuando Kirchner largó su candidatura a presidente y prácticamente era un desconocido.
Bueno, todo esto, más allá de diferencias que hemos tenido también. Porque en un momento se resintió esa relación, ¿no? Sí, sí, hubo problemas fundamentalmente con el tema de la resolución 125, cuando nosotros planteamos algún tipo de objeción. Yo dejé el bloque del Frente para la Victoria. Claro. Tuve una experiencia que considero frustrada y frustrante en el bloque federal, que no supo construir absolutamente ningún tipo de estrategia desde el peronismo para la sociedad. Seguimos manteniendo siempre conversaciones con los sectores del gobierno, con los cuales tengo también relaciones desde muchas épocas. Muchos de ellos han sido compañeros de mis épocas en la juventud peronista de los años 70. Bueno, y como consecuencia de todo ello, se vuelve a dar este reencuentro con la presidenta, con la cual, respondiendo a tu pregunta, además de tener la mejor de las relaciones, tenemos un trato fluido, conversamos de todos los temas. Cristina es una persona que escucha mucho, con la cual se puede dialogar, que aporta también sus propios conceptos en el diálogo, y el resultado principal de esa primera charla que te mencionaba hoy tuvo que ver con la decisión clara, terminante que tiene la presidenta de que el peronismo recupere el gobierno en la provincia de Santa Fe en el año 2015. Y segundo, de que haga un buen papel en las elecciones a legisladores de este año 2013. Ahí quedamos en la primera charla. Jamás se habló en esa charla de candidatura, ni se habló de otra cosa que no fuera la necesidad de buscar la unidad del peronismo. 4 o 5 meses después, volví a conversar con Cristina, después otra charla más y finalmente llegó esta propuesta de encabezar la lista. Ahora, claro, uno dice el peronismo recuperar Santa Fe. El tema es que la discusión que parece instalada en esta provincia de hace varios años es con qué paradigma político se reconfigura el peronismo. Digo, si está alineado con el gobierno nacional o no, porque también hay un gobierno peronista en Córdoba, por ejemplo, que es opositor al gobierno nacional. Digo, me parece que es una discusión que todavía no se terminó de resolver al interior del peronismo de Santa Fe en sus distintas expresiones, es cuál es el eje político que lo conduce, ¿no? Esto me parece lo que quedó abierto y aún no se saldó. Yo creo que está saldado, ¿sí? Rodolfo, porque el paradigma es una Santa Fe que crezca, una Santa Fe que se inserte en el modelo nacional, una Santa Fe que deje de estar aislada como está en estos momentos. Fíjate, cuando yo dejé la gobernación hace 6 años, Santa Fe era la provincia de mayor crecimiento dentro de las 24 provincias argentinas. Hoy es la 7ª, o sea que hay 6 provincias por delante que han crecido más que Santa Fe. Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco, provincias que parecía mentira que pudieran tener mayor crecimiento que Santa Fe. Creo que todo esto tiene que ver con un aislamiento en el cual Santa Fe se ha sumergido con respecto al resto del país, tiene que ver con una pérdida de la vocación productiva, aquella época en la cual generamos 26 parques industriales para la provincia, trajimos 3.000 millones de dólares en inversiones que significaron, entre otras cosas, una General Motors que hoy le da trabajo a 3.000 personas, obras públicas, rutas hacia los puertos, el polo sojero en la hidrovía, las tareas de profundización de la hidrovía para poder transportar toda la producción desde el interior de la provincia hacia los puertos europeos y del Asia. Yo creo que todo eso, lamentablemente, en los últimos años se ha dejado de lado. Y ya que hablamos de paradigma, yo te lo respondo concretamente. Mi paradigma es una Santa Fe que no se aísle de la nación, que en conjunto con la nación trabaje sobre un proyecto productivo, de crecimiento, como fue el proyecto de Carlos Silvestre Beñis hace 30 o 40 años y del cual nosotros tomamos el modelo cuando yo fui gobernador de esta provincia, para tener crecimiento. La única forma de poder levantar el nivel de vida de la población, la única forma de poder lograr las grandes obras públicas que la provincia necesita es con el crecimiento económico. Uno de los problemas, entre comillas, electorales, concreto, que sufrió el peronismo en la última elección es una fuga muy fuerte de parte de sus votos hacia una expresión sorpresiva que fue la de Miguel del Cel. ¿Cuál es tu plan para que
parte de esa fuga de votos, que evidentemente eran históricos del voto peronista, vuelvan. ¿Por qué van a volver y cómo van a volver esos votos a tu propuesta? Bueno, yo creo que ese tema ya está resuelto y lo digo en función de lo que son mis viajes por el interior y de lo que son las encuestas que manejamos. En estos momentos, a pocos días de las PASO, hay una fuerte polarización en la provincia entre el socialismo y el peronismo. O sea, hay dos candidaturas, la del doctor Wiener y la de Obey, que son las que están disputando el primer lugar dentro de lo que es la lista de diputados. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque el peronismo logró esta unidad a la que yo me refería. A partir de la unidad dejó de haber rencilla, dejó de haber pelea y pudimos salir con nuestras propuestas. Y ahora de lo que se trata entonces es de que la gente opte por los dos modelos que se le están presentando. Yo vengo aquí a decir cuál es el modelo que nosotros proponemos a la sociedad, que es lo que antes te decía, un modelo productivo, de crecimiento económico, de armonía social, de redistribución del ingreso, de obra pública, de inserción dentro del proyecto nacional, de inserción dentro del proyecto regional, revitalizando la región centro que supimos construir junto a Córdoba y Entre Ríos y que en estos momentos está tan alicaída, de explotación de esa gran ventaja comparativa que Dios nos ha dado, que es 3.000 kilómetros de hidrovía, de las cuales 850 kilómetros pasan por la costa santafesina, dando una ventaja competitiva fantástica frente a cualquier otro medio de transporte. Eso es lo que estamos proponiendo a la gente y creo que la gente lo ha visualizado y por eso es que aquella fuga de votos, cuando el peronismo se peleaba entre ellos y la gente no entendía lo que pasaba, creo que ahora se ha remediado y como antes te decía, las cosas se han polarizado entre el socialismo y el peronismo. Está bien. Hubo, digamos, antes de la elección del año 11, hubo un intento ahí, un congreso partidario en la provincia donde aparentemente la cosa se acomodaba entre los distintos sectores, pero luego llegó el momento de las elecciones y eso no se plasmó. Vos percibís que de esa situación ahora hubo una maduración distinta. Por supuesto que sí, hubo mucha conversación, hubo mucho diálogo y se terminó entendiendo, insisto, en esto fue importante también la participación de la propia Presidenta de la República, porque no solo habló conmigo, Cristina, habló con varios de los dirigentes de la provincia de Santa Fe, a los cuales le encomendó que estuviéramos en esta tarea de búsqueda de la unidad. Bueno, ahora que tenemos la unidad podemos hablar, quizá en este mismo programa hace 2 años, yo o el que estuviera sentado aquí en nombre del peronismo hubiera estado hablando mal de otro peronista. Ahora estamos hablando de crecimiento, de inversión, de desarrollo, que son las cosas que la gente necesita, no estar escuchando un dirigente que hable mal del otro. Hacemos un mínimo cortecito y vamos con otra pregunta. Con todo gusto. Jorge, pienso en aquella época 2003, 2004, 2005 que nos encontramos frecuentemente en la Casa Rosada con muchos anuncios. Así es. La época de Néstor Kirchner, presidente, que vos estabas en la gobernación. ¿Qué cambió el país? ¿Qué cambiaste vos respecto de la perspectiva de aquella etapa con la de esta? Digamos que, a ver, ¿cuál es tu balance esta década en el sentido de pensar al futuro lo que viene? Yo creo que el valor más grande que recuperó el gobierno de Kirchner desde el peronismo en estos 10 años de gobierno fue el fortalecimiento de las instituciones. Es imposible no recordar aquellos años 2001, 2002, cuando el país se incendiaba, cuando había muertos en las calles, cuando el dinero de la gente era apropiado por el Estado. Fueron épocas muy difíciles. En esas épocas yo todavía no había asumido mi segunda gobernación, estaba en el Congreso de la Nación y podía vivir desde uno de los centros urbanos más importantes del país, que era Buenos Aires, la tragedia que se vivía en el país, incluso con muertes. La presencia de Kirchner significó un fortalecimiento de las instituciones, significó volver a darle algo en qué creer a la gente. En algunas cosas podría no estarse de acuerdo, pero hay algo indiscutible, y es que se salvaron una vez más, por decisión
del movimiento nacional justicialista, del peronismo, en este caso en la persona de Néstor Kirchner, se salvaron las instituciones, volvimos a tener un país creíble, volvimos a crecer, nos desendeudamos, empezamos a tomar medidas importantes, como por ejemplo la recuperación de los fondos jubilatorios para que los maneje el Estado Nacional y no la AFJP, que en definitiva lo único que buscaban era su beneficio propio, la reestatización de aerolíneas, del sistema jubilatorio, como antes decía, del petróleo, de YPF. Bueno, todos estos hechos han dado significativamente una situación distinta de la Argentina de la que se vivía en los años 2003. Creo que ahora somos un país confiable frente al mundo, creo que somos un país que ha generado riqueza y la está redistribuyendo, y todo eso sin lugar a dudas se ve en un gobierno nacional que hace 2 años sacó el 54% de los votos. Claro, por eso decía, bueno, la presidenta dijo, este proyecto necesita 10 años más, una década más para consolidarse. Digo, se realizaron esta cantidad de cosas que vos señalás como puntos importantes. ¿Qué pensás de cara a la década que viene que debe consolidar este país y la provincia de Santa Fe en particular? Yo creo que hay que seguir consolidando esta propuesta, mejorándola en todo lo que se pueda mejorar. Estoy hablando de lo nacional. Y en lo provincial, lo que te decía en el bloque anterior, creo que es fundamental romper el aislamiento de Santa Fe con la Nación, que no es por culpa de la Nación, sino que es por culpa de que las autoridades santafesinas han decidido confrontar con un gobierno de distinto signo político. A mí me tocó gobernar con 2 presidentes que, pese a que eran los 2 justicialistas, eran muy distintos. Uno era Kirchner, con el cual me llevaba bien, y otro era Menem, con el que tenía bastante problemas. Pero yo siempre tenía en claro que lo primero eran los beneficios para la provincia de Santa Fe. No era cuestión de que yo me sacara los gustos puteándome con Menem, porque de esa forma lo único que conseguía era marginar cada vez más a Santa Fe. Y bueno, de ese diálogo, de ese entendimiento, que a veces era entendimiento y a veces era confrontación, pero fuimos construyendo una relación que significó que viniera el dinero para Santa Fe, que pudiéramos radicar, como antes decía la General Motors, que pudiéramos iniciar las obras del Puente Rosario Victoria. Si yo hubiera buscado el camino de la confrontación, nada de eso se hubiera hecho. Por eso es necesario, cuando uno gobierna, tener algo mínimo, aunque sea de estadista, y entender que hay que saber confrontar, pero que también hay que saber conciliar posiciones en beneficio de la provincia. Esta composición con esta heterogeneidad de la lista, ¿qué significa para vos? ¿Qué significa como armado? Digo, porque pienso, a ver, en el imaginario de la gente, Jorge Ovalle, vamos a decir, una especie de peronista promedio, en esa cosa de que el peronismo es una expresión, hay que decir, plurideológica en algún sentido, el peronismo es plurideológico. Y entonces, bueno, Ovalle está un poco más en el medio, este está más a la izquierda, este está más para acá. ¿Cómo se sintetiza esa lista? Vos sabés, Rodolfo, que esta es la 3ª vez que yo formo parte de una lista de candidatos a diputados, y digo con absoluta sinceridad que esta es la mejor lista que me ha tocado encabezar. Es una lista que tiene una representación generacional y territorial como ninguna otra la ha tenido. Examinémosla rápidamente. Vos lo mencionabas, candidato número 2, Josefina González, una chica joven de 32, 35 años, que viene de los grupos de derechos humanos, hija de desaparecidos, que le da la frescura de lo juvenil a la lista. Después viene Eduardo Seminara, vicerrector de la Universidad de Rosario, un hombre con muchos conocimientos sobre temas educativos y sobre todo con temas de seguridad. Romina Luciani, 30 años, intendenta de Granadero Baigorria, una expresión de lo que es la participación de la juventud en la política. Luego sigue Victorio Paulón, un histórico del sindicalismo argentino, un hombre que estuvo en las luchas heroicas de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución en las épocas de la dictadura. Sí, en el Villazo del 75. Exacto, en el Villazo del 75.
Luego hay otros hombres como por ejemplo Amado Sorzón, un dirigente histórico del norte de Santa Fe de Malabrigo, intendente de su ciudad y un hombre que cubre todo ese espectro de lo que es la zona norte de la provincia. José Luis Freire, presidente del Partido Justicialista, hombre joven, menos de 50 años, e intendente de Venado Tuerto. Como vos ves, se va conformando una lista representativa de lo geográfico y de lo generacional, y de gente preparada. Acá no hay ningún improvisado, es toda gente que viene de trabajar en organismos de ONG o de reparticiones estatales y lo ha hecho conscientemente durante muchos años. Para ir cerrando, pienso, bueno, hablamos de lo que significó esa fuga de votos hacia el CEL que vos estás prediciendo va a ser recuperada. El otro contrincante, el principal, Hermes Wiener, evidentemente no es una parada fácil la que te toca. Hermes Wiener en las últimas 5 o 6 elecciones que se presentó, sacó el 40% de los votos o más. Digo, es una disputa fuerte. ¿Qué es lo que tiene Wiener como encanto que parece inamovible de la sociedad y qué venís a interpelar vos respecto de ese vínculo que tiene Wiener con la sociedad? Yo creo que sería necio de mi parte negar el arraigo que tiene Hermes Wiener en el conjunto de la provincia y sobre todo aquí en la ciudad de Rosario, es una cosa indiscutible. Incluso cuando él fue intendente de la ciudad de Rosario y yo gobernador, que teníamos una mucha mejor relación que la que tenemos ahora, yo me encargué de facilitarle que pueda llevar adelante todas las grandes obras que Rosario necesitaba, la terminación del ECA, del SEMA, los puentes sobre la circunvalación, que fueron todas obras del gobierno provincial, que lo hicimos para la gestión de Wiener y para la ciudad de Rosario, porque la ciudad de Rosario lo merecía, por supuesto. Bueno, en estos momentos yo creo que Hermes Wiener está representando los sectores de oposición al gobierno nacional, los sectores que podrían llamarse del status quo, que están fundamentalmente representados a través de los sectores más fuertes económicos y de la prensa a nivel nacional, y ese es el camino que ha elegido el doctor Wiener. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, el agradecido soy yo.